Asombrosos sus riñones, ¿sabe cómo protegerlos? Hoy es el Día Mundial del Riñón. Vamos a ver el informe que Producción ha preparado para esta ocasión. La insuficiencia renal crónica va ganando terreno en arequipeños. Actualmente en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud existen 70 pacientes con este problema de salud que están a la espera de un donante. La lista de espera va variando en el tiempo. El promedio tenemos entre 70 pacientes que están listos para poder recibir. Incrementado este último año donde no ha habido trasplantes. Anteriormente eran 40, 50, es el promedio base. El médico nefrólogo Alexander Gómez señaló que este año se han incrementado notablemente los casos debido a que los donantes han disminuido. Solo en el 2014 se pudo lograr trasplantar el riñón a 12 personas. Se ha incrementado este último año donde no ha habido trasplantes. Anteriormente eran 40, 50, es el promedio base. Para este tipo de trasplantes existen dos tipos de donantes. Uno cuyo emisor es una persona que ha sufrido un accidente o daños cerebrales y el otro el de un familiar que sea compatible con el paciente. Puede ser accidentado, puede haber sido una enfermedad en el cerebro. O sea, la idea es que los familiares, porque tú no le vas a preguntar a la persona que ya está muerta, no, se le pregunta al esposo, a la esposa, claro. Pero la negativa de los familiares depende de lo que tú les hayas manifestado en vida y la idea de que los familiares respeten tu voluntad. Puede hacer cuando ambos, tanto el receptor como el futuro donante, no tengan ningún problema renal o enfermedad que en el futuro vaya a dañar el único riñón que quede del que va a donar él. Entonces hemos tenido una muy buena cantidad de donantes cadavéricos y en el momento estamos en estudio de pacientes que pueden donar. Es un estudio largo de varios meses donde se evalúa varias situaciones. La idea es que en el transcurso del presente año se pueda empezar a realizar trasplantes de donante vivo, ¿no? En Arequipa, la red asistencial de salud tiene 731 pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, registrando un incremento del 20% a comparación de años anteriores. Están a la espera de este acto humano y voluntario. Sin embargo, Gómez Riega expresó que son los propios familiares los que se oponen. Esto debido a la negativa de los familiares que pudieron haber trasplantado. Es por eso que apelamos siempre a meditar en los hogares la posibilidad de ser donante. Actualmente existen 10 personas dispuestas a donar este órgano que se vienen sometiendo a análisis para ver el grado de compatibilidad con el paciente. Puedas aceptar la donación de un familiar, tiene que haber la voluntad de un familiar que quiera estar en riesgo para poderte donar y no siempre hay. La persona se somete a controles continuos para ver si hay algún inconveniente. Como le digo, los iniciales son propios del acto quirúrgico, al donar, en la operación de la extracción. Luego, posteriormente, el principal riesgo es que desarrolle alguna enfermedad del único riñón que le quedó. El especialista indicó que estas operaciones son de alto riesgo, sin embargo, con los respectivos cuidados, el donante o la donante puede tener una buena calidad de vida. Un acto quirúrgico de alto riesgo, donde se pone en riesgo la vida del donante, cuando es vivo, del donante, que no lo realizamos acá, y del receptor. Lo más frecuente es que el riñón que queda falle y progresivamente se daña el riñón. Uno de los factores determinantes para este tipo de enfermedades es el ser hipertenso y la obesidad. Por tal motivo, Gómez Riega recomendó a la población evitar consumir sal y dulces en exceso, beber bastante líquido y evitar las bebidas alcohólicas. Qué bello informe. Sin embargo, tenemos que reflexionar sobre la salud de nuestros riñones. Los descuidamos, los maltratamos, los agredimos, no solo con lo que bebemos, también con lo que comemos, también con lo que hacemos o dejamos de hacer. Por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? Estamos en este Día Mundial del Riñón y también celebrando el bicentenario del fallecimiento de nuestro héroe Mariano Melgar. ¿Para qué? Para reflexionar en torno a futuros héroes. El doctor Gómez Riega nos decía en el reportaje precisamente, qué bonito que es donar. Convoquemos a todos esos héroes, a la familia de esos héroes que se atreven a donar cuando ya están en una situación que no pueden estar
en nuestro mundo, es decir, personas que han fallecido con una muerte cerebral. Yo quiero dar la bienvenida justamente al doctor Alexander Gómez Riega, amigo personal, médico asistente nefrólogo del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, y que en esta ocasión nos acompaña para desarrollar este importante tema. Alexander, bienvenido a esta edición de Consultorio Médico. Gracias por estar acá, gracias por motivar una conducta definitiva en toda nuestra población que sea de cambio de actitudinal respecto a la salud renal. Buenas noches, gracias a ti por la oportunidad de poder ayudar a otras personas. Bien, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poquito de cómo los riñones los hallamos en la zona lumbar, pero tienen algunas funciones? ¿Cuáles son esas funciones que cumplen nuestros riñones? Vamos con la primera lámina, por favor. La enfermedad, los riñones tienen varias funciones, la mayoría de ellas olvidadas. La principal es la eliminación de las toxinas que produce nuestro organismo. Los riñones sacan de la sangre las toxinas y las eliminan a través de la orina. Perfecto. Otra de las funciones importantes es la producción de glóbulos rojos que permiten que uno no tenga anemia por una sustancia que se llama eritropoyetina. Es importante también que el riñón esté involucrado en la salud de nuestros huesos, cosa a veces muy desconocida. ¿Qué tiene que ver los riñones con los huesos? Pero no, en los riñones se realiza el proceso de activación de la vitamina D, la cual es muy importante para la adecuada absorción del calcio y evidentemente para la salud de nuestros huesos. ¿Quiere decir que una persona que tiene un padecimiento renal tendría a futuro un proceso de descalcificación de sus huesos? Así es, en las etapas avanzadas, cuando una enfermedad renal crónica avanza y va progresando en las etapas avanzadas ya se comienza a presentar alteraciones óseas, además anemia, además trastornos de la presión arterial, porque otra de las funciones de los riñones es funcionar como un termostato que permite un adecuado control de la presión arterial. Y al estar malogrado estos riñones se producen alteraciones generando presión alta. Perfecto. Y ahora, dime, ¿cómo es que se forma? Muchos no sabemos, simplemente sabemos que el riñón filtra y nada más. Pero, ¿cómo se forma la orina, Alex? Mira, los riñones es un órgano doble. En cada uno de los riñones tenemos 1 millón de nefronas que hacen como pequeños riñones funcionales. Estos en su primera etapa, como se ve en la figura, tienen el glomérulo, que es donde pasa toda la sangre y de ahí sale todas las toxinas se filtran como un colador. Así es. Y luego en la parte posterior, como se ve, hay una especie de canal, eso se llaman los túbulos, donde se realiza la reabsorción de lo bueno y persiste o sigue todas las toxinas hasta eliminarlas por la orina. Perfecto. Ahora, hay un detalle en esto de la formación de la orina. Hay algunas personas que estarán preguntando, 2 riñones, hay personas con un solo riñón y hay personas que también presentan una anomalía y hasta un supuesto tercer riñón. ¿Cómo es esto? Mira, hay personas que nacen con un solo riñón y que nunca se enteran, salvo que por casualidad se les realice una ecografía donde se evidencia solo la presencia de un riñón. La enfermedad renal crónica es asintomática, pero uno muy bien puede vivir con un riñón sano. Victoria desde el Cercado nos pregunta, doctor Gómez, ¿hay la posibilidad de que las nefronas se multipliquen, los glomérulos se multipliquen, se reproduzcan, o nacemos con 1 millón y ahí queda? Lamentablemente no. Nosotros una vez que nacemos tenemos un número de nefronas. Es importante, por ejemplo, el peso al nacer. Una persona de bajo peso al nacer tiene una masa reducida renal y por lo tanto tiene un poquito menos de nefronas comparado con un niño que nace con mayor peso. Entonces desde ahí ya se genera un factor de riesgo en el futuro para desarrollar o no una enfermedad renal. Es decir, que es importante una adecuada concepción y el cuidado intrauterino del bebé para que haya una formación adecuada de la cantidad de nefronas y esto que permita a su vez un buen futuro nefrológico de este niño, ¿verdad? Así es. Lo que hay que tener en cuenta es que ese riñón en el futuro no sufra otros factores de riesgo, que no sufra otras agresiones, para tenerlo en consideración y ese riñón pueda tranquilamente funcionar toda la vida. Bien,
¿Y cómo así definimos o estratificamos la enfermedad renal? ¿Cómo, qué niveles tiene, en qué estadios se encuentran diversamente? Mira, el riñón sufre generalmente por otras enfermedades como diabetes, hipertensión. Hay un grupo de enfermedades que atacan solo al riñón. Al final, lo que se tiene que ver es que si la capacidad de estas funciones se va alterando en el tiempo. Y nosotros, como se ve en la figura, la clasificamos en la etapa 1 hasta la 5. Perfecto. Dependiendo de qué tanto la enfermedad o el agente ha dañado o no al riñoncito. Hay personas que pueden ser diabéticos toda la vida, pero el riñón no ha avanzado en su pérdida de funciones, se ha mantenido, que es la idea del tratamiento. Así es. ¿Y este daño renal es progresivo con la edad solamente, o bueno, con las noxas que lo producen, o con la edad también? No, conforme pasan los años se va perdiendo una pequeña cantidad de nefronas y su capacidad. El inconveniente viene cuando en la tercera edad se asocia no solo esta condición de tener muchos años, sino diabetes, hipertensión y agresores como es la automedicación. Así es. ¿Qué nos muestras en este cuadro, Alex? Sí, en este cuadro lo que quería ver o que vean es que en la etapa azul nosotros tenemos toda nuestra capacidad renal y conforme pasan los años la enfermedad renal crónica hace que se pierdan sus funciones y van apareciendo síntomas que lamentablemente son en las etapas avanzadas, cuando ya en la etapa final ya necesitamos a veces, en algunos casos, no todas las personas, hemodiálisis para seguir viviendo. Ahí encontramos la anemia, la hinchazón de pies, la hipertensión arterial, la eliminación de proteínas anormales en la orina. Perfecto. Y en sí, esta enfermedad renal crónica, de acuerdo a la gráfica que nos muestras, ¿a qué nos conduce a conceptualizar? Lo que sí se va deteriorando, no solo en sus funciones, sino también en el tamaño, va reduciéndose de tamaño y va envejeciéndose, ¿no? Y en las etapas finales, pues ya presenta toda la sintomatología que veremos nosotros. Bien, y hay algo bien importante que quiero que discutamos a continuación. Todos nosotros podríamos ser pasibles de una enfermedad renal, pero ¿qué personas son las que están en mayor riesgo de esta enfermedad? Sí, mira, hay grupos de riesgo, los diabéticos, los hipertensos, los fumadores, las personas obesas. Ahí hay un detalle, ¿por qué los fumadores? ¿Qué pasa con el fumador? Mira, el cigarro tiene más de 4.000 sustancias tóxicas que no solo dañan directamente el riñón y otros órganos. Uno creería que fumar solo daña a los pulmones, pero ahora vemos con esto que daña también a los riñones. No, definitivamente, y no solo a los riñones, el corazón y demás órganos, el cerebro, se ven dañados directamente por sustancias tóxicas, ¿no? Y además, esas sustancias generan respuestas inflamatorias que generan otros daños. Definitivamente que fumar no tiene nada de bueno y está totalmente contraindicado cuando además tienes otros problemas. Perfecto. Mostrabas allí la obesidad mórbida, ¿de qué manera afecta al riñón? Mira, te comento, por ejemplo, que los pacientes muy obesos con obesidad mórbida pueden llegar a desarrollar algún tipo de enfermedades propias del riñón, como un término medio raro porque se llama glomerulonefritis. Entonces, la obesidad por sí sola constituye ya un factor de riesgo para poder desarrollar enfermedad renal crónica. Perfecto. En la automedicación, hoy por hoy soluciona la mayoría de la población acudiendo a una farmacia, comprando medicamentos analgésicos, antiinflamatorios. ¿De qué manera este tipo de tabletas, de fármacos afectan al riñón? Uno de los problemas de automedicación es que generalmente lo usamos para calmar el dolor. Dentro de los grupos de medicamentos que calman el dolor están los antiinflamatorios, no esteroideos, como por ejemplo el piroxicam, ibuprofeno, etcétera, que el uso crónico o prolongado de estos medicamentos hacen que se desarrolle un desgaste de las nefronas, pérdida de nefronas. Es por eso que se recomienda que toda medicación sea recetada por el médico teniendo en cuenta todas las condiciones que tiene el paciente. Denise desde Caima nos pregunta, doctor, ¿y el naproxeno y el paracetamol también afectan a los riñones? Sí, más que todo el naproxeno, porque